Esta cosa que estás viendo por aquí es una refrigeración líquida para portátiles. Te voy a explicar para qué sirve y cómo la podemos utilizar en este portátil que tengo por aquí, que tiene la gráfica más potente de todo el mercado. Así que nada, vamos con el vídeo. Vale, pues nada, pues como estáis viendo, este portátil de aquí es de la marca Eraser. Aquí, como veis, tenemos el logo. Y estaréis preguntando quiénes son Eraser y por qué nos han enviado este portátil a nosotros. Como ya sabéis, últimamente estamos creciendo un montón en todas las redes sociales. Estamos incluso ahora mismo en TikTok por más de 170.000 seguidores, lo cual es una barbaridad. Y por cierto, estaría guay si nos sigues ahora mismo en nuestras redes sociales. Y pues la marca Eraser, que es la de este portátil de aquí, nos decidió invitar a su evento, en el que enseñaba un montón de tecnología. Y una cosa que nos gustaba un montón de lo que vimos ahí es este portátil de aquí, que tiene una cosa bastante curiosa, y es esta refrigeración líquida que funciona simplemente conectando estos cables por aquí, y por dentro tiene un sistema con el que lo refrigera, lo cual es algo que no se ve mucho en este tipo de portátil, sinceramente. Vamos, yo no había visto ninguno de momento. Aparte de esto, una cosa bastante guay que tiene este portátil es que tiene la gráfica más potente que hay ahora mismo, que es la RTX 4090, lo cual el portátil, para la gráfica que tiene, me parece fino, bastante fino. Entonces, como nos había gustado muchísimo este portátil, pues nos lo hemos decidido robar y llevárnoslo. Es broma, que nos hemos hecho amigos del chico y pues bueno, al final ha decidido dejárnoslo probar. Y pues aquí estamos haciendo un vídeo para ver qué tal está este portátil y qué tal funciona. Así que bueno, vamos a ver este portátil, qué es lo que tiene, y a ver si nos sorprende. Ahora vamos a pasar al apartado técnico de este portátil que tengo por aquí, porque la verdad que las especificaciones son una locura. En primer lugar, vamos a empezar por el procesador, que es un Intel Core i9 13900 HX. Este procesador tiene 24 núcleos, lo cual es una barbaridad. Frecuencia hasta 5,4 GHz y 36 megas de caché. Como ya sabéis, este procesador es uno de los más potentes que hay ahora mismo en el mercado. No creo que una persona que vaya a querer jugar al Rocket League vaya a comprarse este ordenador, pero si sois streamers, si sois creadores de contenido, si queréis lo mejor de lo mejor, este portátil sinceramente es para vosotros. O incluso, si queréis contenido fuera, viajáis o cualquier cosa así, pues mira, en vez de llevaros un PC, una torre tochísima, este portátil os lo da todo. Después vamos a pasar a la memoria RAM, que ¿qué es lo que tenemos aquí? Normalmente estamos acostumbrados a ver la DDR4, pero en este portátil, hombre, con lo caro que es, tiene una DDR5, que es lo normal. Que bueno, ¿de cuántos gigas son esta RAM y cuántos megahercios tenemos? Pues tenemos exactamente 32 GB de RAM de 5600 MHz. Con esto no vamos a tener ningún problema, ya que vamos a tener para todo lo que queramos. En cuanto a disco duro, os estaréis preguntando qué es lo que tenemos. Y tenemos 1 TB de formato SSD NVMe M2, pero ahora, ¿es un M2 cualquiera o no? Pues bueno, aquí estamos haciendo la prueba para comprobar eso, que la verdad, este disco es una maldita pasada. O sea, como estáis viendo, tenemos casi 7 GB de lectura, lo cual es rapidísimo. Y de escritura tenemos casi 5 GB, lo cual está demasiado bien, no te voy a negar. Después, unidad óptica. ¿Qué es eso? ¿El lector de CDs? Pues no tenemos, pero mejor, ¿no? ¿Quién quiere eso ahora mismo en 2023? Bueno, yo creo que no ha quedado muy gracioso, pero no ha quedado. Después, en cuanto a la pantalla, como estáis viendo, se ve bastante bien. Y esto es porque tenemos una pantalla de 2K, que la resolución es 2560 x 1600. Pero para gaming esta pantalla viene súper bien porque es de 240 Hz, lo cual está demasiado bien. Y sinceramente para juegos competitivos es de lo mejor, ya que comparándolo con 60 Hz o con 144 hay una gran diferencia, ya que podemos ver a los enemigos mucho antes al ser la pantalla tan fluida, y podemos hacer un mejor tracking de ellos. La pantalla, por si os preguntáis si es pequeña o no, ya os digo yo que no es pequeño. O sea, mirad, compararlo con mi brazo, estos son exactamente 16 pulgadas, lo cual viene súper guay. Y ya os digo, no solamente sirve para jugar, o sea, al ser una pantalla que se ve también los colores y todo, os sirve para editar, para trabajar, para, yo qué sé, si eres fotógrafo y te mola editar tus fotografías, yo qué sé, para el uso que le quieras dar tú. Porque además esta pantalla es 100% sRGB y los marcos, la verdad, que están muy guay porque son así como finitos, lo cual da un diseño bastante chulo. El único inconveniente que le he visto a esta pantalla es que, bueno, cuando nosotros le damos aquí un poquito toquecito, ya ves que se empieza a mover un montón. Y es que imagínate que estás en un tren, pues la mesa va a empezar a hacer así, si esto fuese el tren, y claro, te va a empezar a vibrar la pantalla, lo cual, pues bueno, no viene muy guay. Pero bueno, aquí Razer podría mejorar esto añadiendo a lo mejor, no sé, un marco por aquí o algo para que esto se sujete un poco mejor. Así que bueno, como ya sabéis, esta es la segunda generación de este portátil, así que bueno, ya veremos la tercera si le añaden. Después, en cuanto a la gráfica, ¿qué es lo que nos encontramos por aquí? Como os he dicho al principio del vídeo, tenemos la gráfica más potente del mercado, la RTX 4090, lo cual es una maldita bestialidad. Y sinceramente, cuando me lo dijeron, yo esperaba que el PC fuese mínimo así de tocho, pero fijaos, para la gráfica que tiene, me parece bastante finito. Al ser una gráfica tan potente, ya os digo yo que no vais a tener ningún problema en ningún videojuego, porque vamos, si queréis algo mejor, ya te digo yo que no lo hay. Entonces, como es una gráfica tan tocha, vamos a necesitar también algo así de tocho, ¿sabéis? Literalmente es mi cabeza. Esto básicamente es la fuente de alimentación que necesita este portátil para que, bueno, primero podamos cargarlo, y segundo, si queréis jugar os recomiendo que lo tengáis conectado, porque si no os va a bajar mucho el rendimiento. O sea, ya sabéis que en los portátiles, si no conectáis esto, pues bueno,
no va a ir lo suficientemente bien. Así que siempre tenerlo conectado cuando vayáis a jugar, porque si no nos va a dar los FPS que vais a querer. De hecho, esta fuente, a ver de cuánto es, 330 vatios. Hostia. Y después, bueno, lo demás para resumir un poco, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Wi-Fi 6, lo cual no hace falta ni que conectéis el cable de Ethernet, porque la verdad que va volando este PC con eso. Y Bluetooth 5.1, con lo que no vamos a tener ningún problema para poder conectar varios dispositivos Bluetooth a la vez. Después tenemos dos webcam, que una es la principal y otra es la infrarrojos para que pueda detectar la cara y bueno, hacer otras cosas que no sé ni para qué sirven, pero bueno, ahí están. Y aparte también nos viene con un micrófono incluido en la cámara, que bueno, como tenemos una gráfica de RTX, podemos instalar el software para que se escuche muchísimo mejor. Y bueno, podemos pasar de que se escuche así literalmente a que se escuche así. Y algo que me ha gustado bastante a mí es el teclado que viene en este portátil, que es un Cherry MX de perfil bajo, que la verdad me ha sorprendido bastante porque se escucha demasiado bien, o sea, escuchad. Las teclas la verdad que me han sorprendido mucho porque se escucha como demasiado mecánico, o sea, no sé, está guay. Vamos a hablar ahora un poco del diseño que tiene este portátil, que la verdad que está bastante chulo. Por esta parte del frontal tenemos el logo de la marca Eraser, que la verdad que está bastante chulo e incluso se ilumina. Luego por aquí por detrás tenemos otros LEDs que bueno... Joder. Bueno, también es verdad, como está diciendo Alex ahora mismo, o sea, estoy literalmente poniendo yo los dedos por aquí, es que se quedan las huellas. En plan, es lo único malo que he visto aquí del diseño, que bueno, al final como es un plástico así como metalizado, sí que es verdad que va a ser bastante resistente, pero claro, al dejar aquí un poquito el dedo, como veis se queda ya la huella. Es lo único malo, pero bueno, que tampoco pasa nada. Y por la parte de aquí de detrás, como estáis viendo, tenemos puertos bastante importantes como un HDMI y un USB tipo C, lo cual está bastante bien, ya que por ejemplo, no sé... a lo mejor si jugáis VR podemos conectar por aquí las VR por aquí por detrás y no te molestan, porque como ya sabéis las Oculus Quest 2 se pueden conectar por USB tipo C. Y por aquí por detrás también tenemos el Ethernet, que bueno, en algunos portátiles lo tenemos por aquí por el lado. Y sí que es verdad que es un poco incómodo porque claro, lo tienes por aquí por el lado, se acaba doblando, pero si lo tienes por aquí por detrás, nada más. Lo llevas por detrás de la mesa, lo pones por aquí y ala, tan tranquilamente lo tienes ahí jugando. Ahora, cantidad de puertos USB, ¿cuántos son los que tenemos? Tenemos dos por aquí por este lateral y por el otro tenemos uno. Así que tenemos en total 3. Luego tenemos dos jack, ¿vale? Que bueno, supongo que uno es para micrófono y otro para auriculares. Y esto que no sé si os habéis fijado que tiene por aquí, ¿vale? Esta parte la cual es bastante curiosa. Estaréis preguntando, ¿qué es esta mierda de aquí? Porque yo no he visto este puerto en la vida, vale. Pues fijaos, como estáis viendo por aquí, este cable que tengo va conectado a la refrigeración líquida. Simplemente se conecta por aquí por detrás, se pone aquí, tacata, va magnético, ¿vale? No os penséis que me lo acabo de cargar. Y luego se pone en este otro de aquí. Se pone súper fácil, o sea, simplemente haces clic y ya está, vale. Ok, ahora vamos a explicar un poco cómo funciona esto, cómo se conecta y qué es lo que hay que hacer para que funcione. Entonces, Alex, pásame la botella de agua. Ahora, con la botella de agua de Samu, ¿vale? Me está mirando con una cara de que me quiere matar porque estoy utilizando su agua en vez de para que se la beba él para echarse la portátil, pero bueno, no pasa nada. Le echamos aquí un poquito de agua. Como veis, aquí tiene unas marcas para saber hasta dónde tenemos que rellenarle. Me falta un poco de agua porque se ha ido gastando con el tiempo. Uy, va. Bueno. Ahí, ya está, listo. Lo tenemos. ¿Me voy a ver mi botella, por favor? No. Y tú vienes hasta con la mandarina, tú estás a todo gusto. Joder. Bueno, vale. Y aquí, como veis, tenemos una guía también para que podamos conectar simplemente fijándonos en las líneas estas que hay aquí en la tapa y en la refrigeración líquida esta de aquí. Pues hacemos así, la ponemos y hacemos clic, ya está. Vale, tan fácil. Ahora, cuidado, como tengáis las manos mojadas, esto de 350 vatios, ¿vale? No os recomiendo que lo toquéis mucho, pero si queréis tocarlo, pues bueno, ya vosotros, yo no os voy a juzgar. Luego si os da calambre, no me digáis nada. Ahora, después de haberos secado un poco las manos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que conectar primero esto por aquí, ¿vale? Esto que estáis viendo, lo conectamos del portátil a la refrigeración. Y después, este cable, ¿vale? Lo conectamos al PC, que es donde se cargaría. Pero en vez de conectar el cargador, que es este de aquí, vamos a conectar de aquí al portátil y el cargador a la corriente. Así de fácil. Y ahora, aquí le damos al botón. Bueno, no puedo girarlo porque a lo mejor la lío, pero hay un botón aquí por la parte delantera. Entonces le voy a dar el botón, lo enciendo. Y ahora esperamos un poco. Ahora encendemos el portátil. Entonces, como estáis viendo, ya ha encendido todo y está funcionando solo esto. Pero para que lo podamos configurar tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a entrar en Control Center, que es esta aplicación que viene instalada ya de aquí. Control Center de Eraser. Y después vamos a dirigirnos a la parte de Performance. Y después nos vamos a Liquid Cooling System Control, ¿vale? Este de aquí. Aquí podemos cambiar todo. Podemos cambiar, si queremos que el ventilador vaya en Balanced, en Quiet, ¿vale? Para que vaya silencioso. Ahora debería callarse un poquito. Cállate, tío. Y luego Quieter, que supongo que es aún más callado. Y luego tenemos también Balanced y Auto. Yo voy a dejar en balanceado, ¿vale?
para que funcione ahí fino. Y bueno, algo guay que tiene es que mirad, fijaos en esto, le voy a dar un clic en Colorful y como veis ahora está cambiando aquí de colores. Tenemos un montón de variedades distintas, por ejemplo, puedo cambiar aquí el color a, yo que sé, ahora mismo que está en morado, pues le voy a dejar el azul y podemos, yo que sé, combinar aquí, hacemos esto, ponemos así en azul cian, por ejemplo, y lo puedo poner en Breathing. Y el que más me gusta a mí es el de Rotate, este de aquí, que como veis hace como una especie de ventilador que está bastante chulo. Así que bueno, vamos a pasar ahora al test en los videojuegos para ver qué tal funciona este portátil con la refrigeración líquida y cuántos FPS nos puede llegar a dar. Vamos a poner ahora también el modo performance, ¿vale? Para tener el portátil aquí al máximo y ver cuántos FPS nos puede llegar a dar. Ahí está, ya lo he activado. Y ahora vamos a darle aquí a jugar. Voy a poner un deathmatch. Estamos ya aquí en el juego, ¿vale? Vamos a empezar primero probando todo al máximo, ¿vale? Mirad, fijaos en los ajustes que tengo por aquí, que como veis tengo todo esto al máximo. Tenemos también calidad 2K, ¿vale? 240 Hz y por último tenemos aquí Fidelity Super Resolution, está aquí en desactivado, ¿vale? Calidad máxima. Entonces después vamos a probar a ponerlo en rendimiento, pero primero vamos a probarlo así, a ver qué tal funciona. Vamos a darle aquí a jugar, vale, de momento vamos a unos 300 FPS, lo cual está bastante bien, la verdad, no te voy a negar. Bastante fino. No baja de ahí, no baja. A ver, vamos a fijarnos bien. Incluso cuando disparo sigue manteniéndose sobre los 300, lo cual bastante bien porque este monitor al ser de... Bueno, esta pantalla, al ser de 240 Hz, necesitamos que no baje de esos FPS. Ya os digo, tengo todo al máximo y este juego al máximo consume un montón. Ahora vamos a probar a cambiar el modo de rendimiento para ver qué tal funciona, porque como ya habéis visto va sobre los 300 FPS, pero a ver qué tal funciona si cambio esto y lo pongo en rendimiento. Ahí estamos. Vale. ¡Ojo! Incluso llegamos cerca de los 400. Parece como que está incluso limitado, me da a mí la sensación. No estoy seguro, pero... parece como que está limitado, no sé, a lo mejor es que el PC tiene alguna configuración de por sí que te lo limita a 399 FPS, porque yo en Counter ya os digo que no tengo nada puesto, pero está ahí al límite. Y también os digo, estamos grabando con OBS con un bitrate súper alto, lo cual consume muchísimo. Entonces, si sois streamers, si sois creadores de contenido, lo que os estaba diciendo antes, os viene súper bien. Estoy grabando en OBS con la calidad al máximo, ¿vale? En 2K, 60 FPS y un bitrate de 40.000, lo cual es demasiado alto. No creo que ninguno de vosotros vaya a utilizar eso, pero si lo queréis utilizar, pues mira, ya sabéis que funciona de locos. Y también os digo que el portátil es muy silencioso, o sea, lo único que está haciendo un poco de ruido es la refrigeración líquida, que incluso lo podéis cambiar de modo y ponerlo en silent, ¿vale? Pero es que no hace casi nada. Así que bueno, vamos a quitar ahora la refrigeración líquida que tengo por aquí y vamos a probar a ver cuántos FPS funcionan en este juego, ¿vale? Vale, pues nada, ya he echado aquí el agua, ¿vale? En el software de Eraser hay como un programa en el que pone Input Water Mode o algo así. Y bueno, puedes echar aquí el agua del portátil, pasarlo aquí, para que así tú ya puedas desconectar esto y que no haya ningún problema de que se te escape el agua. Así que bueno, vamos a desconectar todo y vamos a conectar solamente lo que viene siendo la alimentación para ver qué tal funciona jugando sin la refrigeración líquida. Vale, pues nada, ya estamos aquí en la partida y como estáis viendo, sí que es verdad que vamos a los mismos FPS que antes prácticamente, pero claro, ¿os recomiendo yo jugar sin la refrigeración líquida? Pues sinceramente no. ¿Por qué? Porque como estáis viendo, el portátil hace ahora un montón de ruido y aparte yo que estoy jugando estoy notando aquí en el lado derecho que es que está echando un montón de calor, entonces es un poco incómodo jugar así, sinceramente, entre el ruido y que hace un montón de calor, pues no me gusta, sinceramente, prefiero estar con la refrigeración líquida tranquilo y ya está. Pero si no estáis en casa, pues bueno, os viene bien. Si podéis conectar la refrigeración líquida, mucho mejor, pero bueno, como tal, funciona bastante bien el PC, no me puedo quejar nada. Va a 399 FPS exactamente como antes, así que bastante guay. Como habéis visto, este portátil la verdad que funciona bien, no lo siguiente. Si buscas lo mejor de lo mejor, este portátil es perfecto para ti. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así dejad un pedazo de like. Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en dejárnoslo en los comentarios. Recordad seguirnos en todas las redes, TikTok, Instagram, Twitter, bueno, y sobre todo YouTube. Por favor, darle al botón de aquí abajo, suscribiros, dejar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo que subamos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y chao.